Hermanos, hoy quiero hablarles sobre la levadura y sus consecuencias, parte número 3. Sobre la levadura y sus consecuencias, parte número 3. En Mateo 16:15, no lo voy a leer porque me ha servido ya para 2 sermones como base esa escritura, pero usted ha de recordar muy bien, yo creo, aquella historia cuando Jesús les dice a sus discípulos que tengan cuidado de la levadura de los fariseos, y ellos empiezan a entender mal a Jesús y empiezan a pensar: el Señor nos está diciendo esto porque no traemos pan, no traemos comida, amén. Quizás para los cristianos modernos ahora bien podría calificar: el Señor nos está diciendo esto porque se nos olvidó visitar los chinitos, ¿verdad? Pero bueno, en fin, ellos no entendieron bien a Jesús, amén. Jesús les estaba hablando de la levadura que afecta el alma, el espíritu, la vida espiritual del hombre, amén. Y en este caso Jesús estaba hablando de cuatro clases de levadura, que es la primera, hipocresía; la segunda, legalismo; la tercera, oportunismo; y la cuarta, dureza de espíritu, o sea, dureza espiritual, hermano querido. La iglesia moderna, generalizando, con excepción, porque creo en Dios con todo mi corazón, que hay personas verdaderamente, hermano, que buscan la santidad, que se preparan, hermano, espiritualmente, que obedecen la palabra de Dios al precio que sea, y que logran vivir fuera de esta levadura que afecta espiritualmente al cristiano especialmente. Digo afecta al cristiano especialmente porque es ahí donde se ven más los estragos, porque la gente allá afuera está ya en ese desastre. La gente allá afuera está en esa levadura, viven con esa levadura en sus vidas a diario. Y en la iglesia, en verdad, hermano, en el pueblo de Dios, aunque debería de ser la excepción y no debería de verse esa clase de levadura, con frecuencia lo vemos a nuestro alrededor. Quisiera recordarle de nuevo las 4 clases de levadura de las que hablamos. La primera es hipocresía. El Señor nos hace un llamado, hermano. La palabra de Dios siempre nos hace el llamado, o Dios por medio de su palabra, para que la iglesia que Él ha escogido, los hijos de Dios, vivan, hermano, libres de esta levadura. ¿Cuántos dicen amén? Hipocresía es fingir lo que nosotros no somos. Hipocresía es fingir lo que el hombre no es. Amén. Amén. En otras palabras, vivir doble vida, tener una máscara. A Dios le gustan las cosas genuinas. Digan conmigo, genuinos. Dios no quiere que sus hijos traigan máscara. Dios no quiere que sus hijos vivan en hipocresía. Algunas de las veces, vuelvo a decir, hermano, afecta a la iglesia, o muchas de las veces, mejor dicho, vemos que esta levadura afecta con frecuencia a la iglesia moderna, aunque no es cosa del presente. La hipocresía ha estado prácticamente desde los principios de la humanidad. Amén. Quisiera agarrar un ejemplo aquí donde Pablo dice que él en Gálatas 2, versículo 11 al 14, Pablo le dice, o le escribe a los Gálatas, y le relata que Pedro, siendo un hombre que supuestamente era un hombre espiritual, vive prácticamente en hipocresía. Le dice aquí: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba
porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la de ellos. Oiga, la hipocresía entonces puede ser contagiosa. ¿Entendemos todos lo que es contagiosa? O sea, que se te puede pegar, que se puede mover de una persona a otra. Amén. Amén. Fíjese entonces, dice aquí que de tal manera, hermanos, dice que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hace la pregunta, Pablo se la hace a Pedro. Oiga, hermano, qué bonito. Bueno, vemos algo malo en Pedro, pero también podemos ver algo muy bonito en Pedro. Amén. ¿Saben qué es lo hermoso de Pedro? Que bíblicamente, de acuerdo a lo que la Biblia, a lo que la Escritura revela, es que Pedro, hermano, se dejó enseñar. Digan conmigo, se dejó enseñar. Y de acuerdo a lo que la Biblia revela, él aceptó que estaba actuando hipócritamente. Amén. Algunas de las veces Dios pone a tu lado personas para que te digan ciertas verdades que aunque muchas de las veces te duele, amén, pero muchas de las veces viene a ser como esa lija que te hace más bello. Algunas de las veces esa persona que a ti no te cae muy bien porque es áspera, algunas de las veces, hermano, o casi siempre, Dios te la puso ahí para que te moldees. Y en vez de decirle a Dios, y en vez de odiar a aquella persona, a aquel hermano, a aquella hermana, tú debes decirle: Señor, gracias. Usted y yo debemos, gracias, Señor. Amén. Porque sin duda alguna tú me amas y quieres que me vea mejor hoy que ayer. ¿Cuántos creen que Dios desea que usted se vea mejor hoy que ayer? Amén. Y qué hermoso, hermanos, cuando Pedro acepta su realidad. Algunas de las cosas malas o que dañan más al hombre, sea niño, adolescente, joven, adulto, viejito, con dientes o sin dientes, amén, es que muchas de las veces no queremos aceptar nuestra realidad. Algunas veces no quieres aceptar tu realidad. Algunas de las veces no quieres aceptar, no queremos aceptar, me voy a involucrar yo, nuestros errores. Amén. Y algunas de las veces, simple y sencillamente, porque no queremos aceptar nuestros errores, porque ¿quién nos lo dice? Amén. Algunas de las veces usted no quiere aceptar ciertos errores porque ¿quién es el que te lo dice? Pues déjeme decirle que a veces el Señor usa al mismo diablo para decirte tus verdades. Va a usar al mismo diablo para decirte tus verdades. Amén. Pero esas verdades, el propósito de Dios es para que tu vida espiritual se embellezca. Se embellezca. El secreto está en aceptar nuestras realidades. No importa de quién venga. Si me está diciendo verdad, yo voy a aceptarlo.
Eso va a ser muchos cambios y muchas cosas buenas en tu vida. Pedro aparentemente aceptó su realidad. Y podemos ver, hermano, cómo Dios usó a Pedro. Yo creo que no es ningún secreto para cada uno de nosotros. Cómo Dios usó a Pedro para alcanzar a los gentiles y aún a los judíos, para que se escribiera de su vida muchas historias hermosísimas que encontramos en la Biblia, y que estoy seguro que muchas otras que no se escribieron en las Sagradas Escrituras. Algunas de las veces Dios quiere llevarte a otras dimensiones, enseñarte otras cosas, poniéndote a personas que te van a ayudar, que te van a hablar y que te van a enseñar. Amén. Cosas que a lo mejor usted y yo o alguien más necesita escucharlas. Me gusta mucho, ya que estoy tocando este punto, me gustó mucho la parábola o la fábula que estoy convencido y seguro que muchos de ustedes han escuchado, de aquella lija que se quejaba, de aquel clavo que se quejaba de la lija del clavo, el martillo del... La han escuchado, ¿verdad? Saben de lo que hablo, ¿verdad que sí? ¿O no? No. Ay, estaba convencido de que la mayoría, pues dicen que la lija, hermanos, se estaba echando bronca con el clavo, el clavo con el martillo con el serrucho, en fin, etcétera, etcétera. Se las voy a hacer breve porque no estaba en mi repertorio, pues yo estaba seguro que ustedes la conocían. Y después de mucha alegata, se dieron cuenta, y ahí iba involucrado el tape, amén. Se dieron cuenta que se necesitaban el uno y el otro para hacer una buena obra, un buen mueble, una buena cama, amén. La lija lijaba la madera, el clavo pues unía la madera, el martillo pegaba al clavo, el metro era el que medía, amén. Y de esta manera, hermano, formaban o podían dar vida, si queremos llamarle así, a aquel hermoso mueble, aquella hermosa cama, en fin, etcétera, etcétera. Algunas de las veces Dios pone gente a tu lado para eso mismo, para que des vida a ciertas cosas que aún posiblemente no le has dado vida. Amén. Entonces, hermano, la hipocresía debe de ser deshecha, si está en nosotros, con la palabra de Dios, o mejor dicho, tenemos que traerla a la obediencia a la palabra de Dios. Vuelvo a decir, usted y yo deberíamos de estar exentos de la hipocresía, porque la hipocresía arrastra fuera de los planes de Dios y no te deja oír la voz del Señor. Quiero resaltar, o mejor dicho, quiero que vayamos a Marcos 12:13 antes de resaltar estos puntos. En Marcos 12, versículo 13 al 17, dice aquí la escritura: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Quiero que se queden en sus oídos y en su corazón que eran dos grupos de personas que le enviaron a Jesús. Amén. Es como un ejemplo. Fariseos y herodianos. Amén. Eran diferentes, eran dos grupos diferentes. Fíjense el motivo. Amén. El motivo era para que les sorprendiesen
en alguna palabra. Miren la hipocresía. Amén. Quiero recordarles, antes de entrar a esta palabra, a esta escritura, les dije que la hipocresía ciega al hombre, si no me equivoco, y que también te saca del plan de Dios. En otras palabras, no te deja abrazar el plan de Dios para ti, para tu vida. Amén. Dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y hacen esta pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Ahora sí, quiero resaltar unos puntos, aunque no profundicemos mucho en esta parte de la escritura, pero sí quiero resaltar estos puntos. Dos clases de personas, dos clases de grupos vinieron a Jesús. Ahora bien, estos eran, hermanos, enemigos que no podían ni verse. Eran enemigos que no podían ni verse. Pero miren la hipocresía. Van a Jesús y le dicen: sabemos que has venido de Dios. No le están diciendo: tú vienes de Dios. No, le están diciendo: sabemos que vienes de Dios. Ahora, si están seguros que vienen de Dios, ¿por qué no le seguían? La hipocresía frecuentemente lleva a las personas a mentir. Espero que me vayan siguiendo. Frecuentemente la persona hipócrita va a mentir. Ellos le dicen: sabemos que vienes de Dios. Si viene de Dios, si ellos estaban seguros que venía de Dios, ¿por qué no le obedecían? Amén. Los fariseos se declaraban, se proclamaban que ellos eran el grupo que buscaba prácticamente, hermanos, la libertad de la nación judía. Todos deben de saber que los judíos prácticamente en el tiempo de Jesús estaban bajo el yugo romano. Yo creo que todos saben, amén, eso. Pero los herodianos eran los grandes, dice la historia, que eran los grandes campeones a favor del poder romano. Por eso es que se llamaban o se hacían llamar los herodianos. O sea, ellos estaban a favor, aunque judíos, estaban a favor de estar bajo el yugo romano. Entonces, había algo que los separaba indiscutiblemente a este grupo de personas. Pero para ir contra Jesús se unieron. Amén. Yo no sé a cuántos de ustedes les va a pasar, Dios quiera que no, mis oraciones es que no, pero algunas de las veces usted ve a enemigos y se pone en medio usted para que no se hagan daño, y resulta que después ellos, por la hipocresía que cargan en sus corazones, se unen y ahora pelean contra usted. ¿A cuánto les ha pasado eso? Espero que nadie. Pero frecuentemente se ve en la vida. A mí me ha pasado enemigos acérrimos, ¿verdad? Que se andan casi queriendo hacer daño, casi matar. Y me pongo en medio y después digo: Señor, pero esta hipocresía, ¿hasta dónde puede llegar el diablo? Ahora ellos se ponen de acuerdo para pelear contra usted. No debe de sorprenderle a usted eso, porque a Jesús se lo hicieron. Y como decía la clase de esta mañana, si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán contigo, mi hermano?
No puedes esperar que te aplaudan. Amén. En este mundo que vivimos, no puedes esperar que te aplaudan. A mí me gusta mucho Gálatas 2:20, donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es Pablo el que dice: y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos están crucificados juntamente con Cristo? ¿Cuántos están crucificados juntamente con Cristo? Bien, pues en la cruz, si estás crucificado, no puedes esperar que te aplaudan y te lleven flores a la cruz. En la cruz te van a bofetear, en la cruz te van a dar, en la cruz te van a escupir, en la cruz te van a hacer todas las infamias pensadas y menos pensadas. Porque la gente vive en esa hipocresía, pero el cristiano, el Hijo de Dios, debe guardarse de esa levadura. El Hijo de Dios debe de luchar para quitarse esa levadura. Y aquí en Japón, en China y en todos lados debe de ser el mismo y debe de ser la misma. El Hijo de Dios debe de guardarse de esa levadura si quiere entrar por las puertas de la patria celestial. Esa levadura contamina el alma. Esa levadura contamina el corazón. Esa levadura echa a perder el espíritu, el alma, y casi siempre afecta hasta el cuerpo. Estos hombres fueron a Jesús. Imagínense, lo malo de ellos es de que a quién querían engañar, ¿verdad? Fueron con él con mentiras, pero el propósito era otro. El propósito del cristiano debe de ser siempre el que presenta, no debe de esconder nada. La hipocresía esconde las realidades. El cristiano, el joven cristiano, el Hijo de Dios, el adolescente, el niño, el adulto, la iglesia de Dios, debe de enseñarse a no esconder las cosas. Debe de enseñarse a ser el mismo en todo tiempo y en todo lugar. Qué bueno que todos dijeran amén. Qué bueno que todos dijeran amén. Aleluya. Parecían estos hombres deseosos de saber qué hacer para agradarle a Dios, pero tras ese fingimiento se escondía un deseo macabro. Se escondía un deseo macabro detrás de ellos, y era, hermano, hallar a Jesús en alguna falta. ¿Y saben qué? No para corregirlo, sino para llevarlo a la cruz, a la muerte. Ese era el propósito de ellos. Ese era el propósito de ellos. Pero el Hijo de Dios, el propósito del Hijo de Dios siempre debe de ser el propósito que emana de la misma presencia de Dios, que es vida. Y no solamente vida pasajera, sino que también vida en abundancia. Amén. No nos debe sorprender, no le debe de sorprender a usted como hijo de Dios, que aún los enemigos, vuelvo a decirte, se unan contra usted con el propósito de dañarte. Ahora quiero entrar a la segunda característica o la segunda levadura, que es el legalismo. El legalismo hace tanto daño como el libertinaje. Amén. Legalismo, hermanos, hace tanto daño como el libertinaje. Legalismo es pensar que solamente de esa manera se deben de hacer prácticamente las cosas. El libertinaje es prácticamente vivir como yo quiero y no vivir como la palabra de Dios manda. Amén.
El libertinaje es vivir como yo quiero y no vivir como la palabra de Dios manda. El libertinaje es pensar como yo quiero y no pensar como la palabra de Dios dice. El libertinaje es decir lo que yo quiero y no decir lo que la palabra dice. En otras palabras, libertinaje es pues vivir como a mí se me pega la gana y no vivir como la palabra de Dios traza el camino. Legalismo normalmente lo vemos cuando las personas quieren que otros hagan las cosas no como la palabra de Dios dice, sino como ellos piensan que se deben de hacer. En Mateo 7, versículo 1 al 4, Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y ustedes se deben de recordar de ese pasaje, porque con la misma medida que midas serás medido. Y en fin, y luego dice que muchos de nosotros, o mejor dicho, de la gente que juzga, que casi siempre el que juzga quiere sacar una basurita del ojo de aquella persona cuando él tiene un 6x6 en el ojo, ¿verdad? Así dice. O sea que primero, para sacar la solera, la paja, el gran árbol en el ojo que usted tiene, perdón, si usted quiere sacar primeramente la pajita o la basurita del ojo de la persona, debe de sacar en usted la gran solera que está en su ojo. Amén. Vamos a leerlo pues mejor, para que usted, a lo mejor hay más que alguien aquí que nunca ha leído esa escritura. En Mateo 7:1, mire lo que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midéis os será medido. ¿Y por qué miras, vea, la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver, o sea, la solera, la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí, o sea, la solera, la viga en el ojo tuyo? En otras palabras, aquí, y luego el 5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Entonces, las personas en legalismo, hermano, normalmente quieren sentarse en la silla de Dios. Usted y yo hemos sido llamados a sentarnos al lado de Dios, pero no en la silla de Dios. Amén. Hay cosas que solo a Dios le pertenece juzgar. Hay cosas que solo Dios las va a juzgar, y las va a juzgar bien, porque no importa el juicio que se haga, usted y yo vamos a poder, o mejor dicho, las probabilidades son altas de que juzguemos, y juzguemos mal. Si a alguien usted quiere juzgar, es a usted mismo a quien debe de examinar primero. Ahí tiene mucho trabajo, ahí tiene mucho terreno. Si a alguien quieres examinar, si a alguien quieres juzgar, es a ti mismo, hermano, es a ti misma, hermana, a quien debes de juzgar, y debes de hablarle y debes de decirle: la palabra del Señor dice así. Amén. Oiga, cuántas personas han dejado de dar su potencial. Oiga, cuando yo veo a esas personas, digo: qué hermoso que estas personas
dejaran el libertinaje o el legalismo a un lado, qué bendición serían para el pueblo de Dios. Qué bendición serían para sus familias. Qué bendición serían para todos los que están alrededor de ellos. Qué tristeza muchas de las veces que vemos personas que pueden dar un potencial en la viña del Señor, en el reino de Dios, extremadamente grande, pero se van a un extremismo o bien al libertinaje, de tal manera que se olvidan de la palabra de Dios, viven como ellos quieren vivir, demandan lo que ellos quieren demandar de otros, pero no de sí mismos. Oí de un hombre que se pasó la vida queriendo cambiar el mundo. Después quiso cambiar el país, después quiso cambiar el estado, después la ciudad, después su hogar. Y ya cuando se estaba muriendo, reconoció que si siquiera hubiera cambiado él, hubiera tenido la posibilidad de cambiar cuando menos a los que están alrededor de él y no a todo el mundo. Cuando vemos a otros, nos descuidamos a nosotros mismos. Usted no puede ver a otros. Usted necesita, y yo necesito, todos necesitamos poner nuestros ojos en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Usted va a perder tiempo valioso el poner y el mirar a otros. Usted va a perder tiempo valioso en estar juzgando a otros. Examínese usted, enderece su vida usted, abrace el plan de Dios, abrace la palabra de Dios, moldéese de acuerdo a la palabra de Dios y dé el fruto que Dios desea ver en cada uno de nosotros. Aleluya. El legalismo hace vana a la persona, la deja sin frutos. El legalismo te desconecta de Dios. El legalismo no te permite ver la bendición que está a tu alrededor o enfrente de ti. Mire, estos hombres, hermanos, tuvieron a Jesús frente de ellos, conversaron con ellos, pero ellos no fueron bendecidos por la presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque había no solamente hipocresía, sino también había legalismo en ellos. También había legalismo en ellos. No solamente hipocresía, pero también legalismo. La tercera característica de la levadura es, o la tercera levadura, como usted quiera llamarle, es oportunismo. Los hijos de Dios no deben de ser, o no debemos de ser oportunistas. Digan conmigo, oportunistas para mal. Amén. No podemos ser oportunistas para mal. Debemos de ser oportunistas para hacer crecer el reino de Dios, para la gloria de Dios. Amén. Ahí sí, amén, aprovechar los tiempos de servicio para venir a adorar a Dios. Ahí sí debemos de ser oportunistas, amén. Es la oportunidad que tengo de adorar a Dios en esta semana, porque ¿sabe qué? Esta semana ya no va a volver a pasar nunca en la vida, nunca en la vida, nunca. Este domingo ya nunca va a regresar, jamás. ¿Están conmigo? No, nunca, jamás. Va a haber otros domingos, pero es otra fecha, otro mes, otro año. Es mi oportunidad de esta semana ir al templo, a la iglesia, a adorar a Dios. Para eso sí, usted y yo debemos de ser oportunistas, para hablarles a las personas del Señor, ahí sí. Pero para lo malo, no. El Hijo de Dios no debe de ser oportunista. Las personas oportunistas se vuelven tóxicas. Yo quiero pensar que todos ustedes entienden lo que es una persona tóxica o algo tóxico, mejor dicho. Algo tóxico es que te va a enfermar si es que no te mata. ¿Están conmigo? Te va a enfermar si es que no te mata. Y sabe, hermano, sus hijos de usted necesitan padres no tóxicos. Sus
tus hijos necesitan una madre y un padre que no sean tóxicos, que no los enfermen espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? También los padres necesitamos hijos que no sean tóxicos, ¿verdad que sí, hermanos? Porque hay hijos, oiga, que son tóxicos, son demandantes y quieren, hermano, mandar ahora a los padres, ¿verdad? También hay esposos muy tóxicos, muy abusadores, ¿verdad que sí? La hermana, porque no está su esposo aquí, se anima a decirlo. Las demás no dicen amén porque ahí lo tienen cerca. ¿Verdad que sí, hermana? Hay esposos tóxicos y esposas también bien tóxicas. ¿Verdad que sí, hermanos? Oiga, yo me recuerdo que antes las damas decían, pues no sé, deja preguntarle a mi esposo. Ahora los esposos decimos, le pregunto a mi esposa, ¿no? Oiga, porque está duro el asunto, ¿verdad? Y no me diga que no, algunos se quedan así como que no, pero estamos en América, hermanos, todos vivimos lo mismo. Pero las hijas de Dios verdaderas no deben de ser tóxicas. Digan amén las damas. Los hijos de Dios, los esposos no deben de ser tóxicos. Digan amén los hermanos. Amén. No podemos enfermar a los que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene planes maravillosos para usted y sus hijos. Sin duda alguna, Dios los tiene. Yo creo con todo mi corazón. Y usted y yo debemos de pelear hasta lo último por no ser padres, amigos, lo que usted quiera, compañeros tóxicos, sino que debemos de ser gente nacida de nuevo, con los frutos del Espíritu en sus vidas, con el amor del Padre en sus corazones y con la gracia bajada de lo más alto, allá en el trono donde está sentado Dios, el Padre y el Hijo a su derecha. Usted y yo estamos llamados entonces, hermanos, a no ser tóxicos. Las personas tóxicas dice que se pasan la vida como el león acechando. Se pasan levantando muros de autoprotección a sus prejuicios, a sus conceptos, a su modo de pensar y a su autocompadecimiento, pensando siempre casi en que es muy sabio él o muy sabia, que los demás por lo tanto también. Por lo tanto tienden a ser poco agradecidos también y muy mezquinos. Sé que no me entendieron muy bien, pero ahí les va de nuevo. Amén. Se autocompadecen. Siempre piensan en sí mismos, en que son más sabios o más sabias que los demás. Por lo tanto, tienden a ser poco agradecidos. Digan conmigo, agradecidos. La Biblia nos habla, no lo voy a leer porque nos está ganando el tiempo, pero nos habla de una historia cuando David anda huyendo de Saúl. Y prácticamente la Biblia revela que David cuidó a los pastores de un hombre que tenía criados y pues en aquel tiempo se usaba que salían a pastar y tardaban días por allá pastando sus ovejas. Y David cuidó de ellos porque en aquel tiempo también había gente que salía a robar a esas personas, a asaltarlos. Y David cuidó a los criados de este hombre. Y dice la escritura que David mandó a pedirle un favor. Y él dijo, ¿quién soy yo? Yo no quiero darle nada a él. ¿Quién soy yo para, en otras palabras, para darle a David lo que me está pidiendo? David le dijo, mira, o le mandó decir, mira, pregúntale a tus criados para que vean que lo hemos protegido. Y no quiso, hermano, ser prácticamente o mostrar agradecimiento
por el favor que David le estaba haciendo cuando David estaba necesitado. La historia dice que al último él terminó muerto. No hubo necesidad de que David tomara venganza. Y en Primera de Reyes 21:7 encontramos, hermanos, a un rey que ustedes conocen ya. Quería la viña de un hombre que se llamaba, ¿cómo? ¿Se recuerdan de ese hombre? El rey era Acab, ¿verdad? La reina era Jezabel. Amén. Y la viña era de Nabot. Y él quería comprarla, el rey. Y Nabot le dijo: no, ¿cómo? Esta es herencia de mis padres, etcétera, etcétera. Pero la esposa le dice: yo te la voy a dar. ¿Pueden ponerlo así rapidito ahí en la cita? Yo te la voy a dar. Primera de Reyes 21:7. Hijo, por favor, así rapidito. ¿Por qué estás triste? No estés triste. Primera de Reyes 21:7. Yo te la voy a dar. Mire, dice: y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Fíjese lo que dice esta mujer tóxica: yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. No era de ella. ¿Cómo se la iba a dar? Amén. Mire que oportunista esta mujer para dejar salir lo que ya estaba en su corazón. Pero los hijos de Dios están libres del oportunismo para beneficiarse a sí mismos de una manera dañina. ¿Cuántos dicen amén? Cosa que hemos visto crecer, hermano, en nuestros días, ¿o no es cierto? ¿Cómo vemos crecer tal cosa en nuestros días? La gente, hermano, en cualquier oportunidad para favorecerse, no importa a quién dañan, a quién van a dañar, a quién van a sufrir, y a veces aún a quién le van a quitar hasta la vida por tal de beneficiarse. Pero los hijos de Dios no debemos de ser oportunistas. Amén. Si en algo vamos a usar la oportunidad, es para que la gloria de Dios sea levantada en alto, la gloria de Dios sea resaltada. ¿Cuántos dicen amén? La cuarta es dureza espiritual. En Marcos 5:1 al 17, pueden ponerlo, hijo, ahí, para que si alguien quiere familiarizarse con la cita. Pero dice la Biblia que el Señor iba en cierta región y había un endemoniado que había hecho su habitación los sepulcros. Y fíjense, era insoportable. Era, hermano, esta persona prácticamente incontrolable. ¿Por qué? Porque dice que había hecho pedazos las cadenas. Nadie ya quería acercarse, porque las cadenas con que estaba atado las había hecho completamente pedazos. Entonces no había manera. No había manera de sujetarlo. No había manera de que se estuviera quieto. Era prácticamente intratable. Los hijos de Dios debemos de ser tratables. ¿Cuántos dicen amén? No debemos de ser como ese endemoniado, ¿verdad que no? Debemos de ser, digan conmigo, los hijos de Dios debemos de ser tratables. Amén. Los hijos, si alguien debe de ser tratable, o sea, que se puede comunicar las personas con usted, es usted, hermano. Amén. En otras palabras, pues, que las personas vean una sonrisa en usted, vean la gracia de Dios en usted. Amén. Pero oiga, ¿cómo las personas van a tratar con usted si su rostro, ¿verdad? O van a desear tratar con usted si su rostro refleja todo lo contrario. Amén. Entonces, los hijos de Dios debemos de ser tratables. Digan amén. Cuando ve a Jesús, se hinca ante él y le dice: Señor, o mejor dicho, le dice: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes conmigo? Déjame en paz. Y Jesús le dice:
¿Cómo te llamas? Y dijo él, Legión, porque somos muchos. Jesús le dice, sal de él. Dijeron los demonios, permítenos meternos en esos 2,000 puercos que están ahí. Y Jesús les dio permiso, tal manera que esos puercos se ahogaron, se fueron por un voladero y cayeron al mar y se ahogaron. Los pastores de esos puercos corren a la ciudad, vienen aquellos, y dice la Biblia, si vamos, dale hijo, síguele avanzando, vamos al versículo, más o menos al versículo 15, a ver, al versículo 15, vamos al versículo 15. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Ahora fíjense, aquel hombre intratable, aquel hombre indomable, digan conmigo, indomable. Los cristianos debemos de ser domesticados para la gloria de Dios, amén. No debemos de ser indomables, no. Las personas indomables no van a entrar al cielo. ¿Usted sabía eso? ¿Cuántos dicen amén? Las personas indomables no entran al cielo. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, ahora dócil, amén. Usted y yo debemos de ser dóciles, amén. Si usted tuvo un encuentro con Jesús verdaderamente, si nosotros testificamos que hemos conocido a Jesús, debemos de ser personas dóciles. Sí, a lo mejor en aquel tiempo tu vieja estaba endemoniada, tu viejo estaba endemoniado, amén. Pero ahora esos demonios deben de estar fuera de tu hogar. ¿Cuántos dicen amén? Se vale hablar por fe. Estaba vestido, estaba sentado, amén, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y estaba en su juicio cabal, o sea, que ya no hacía cosas ni como endemoniado, ni cosas como loco. Usted y yo no debemos de hacer cosas ni como locos, ni como gente endemoniada, porque Jesús está en nuestras vidas, porque hemos tenido un encuentro con el Mesías, con el Todopoderoso, con aquel que lava, limpia y prospera y da vida, y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? ¿La quitaste la cita, hijo? ¿Puedes ponerla rapidito? El 16 dice, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. El que sigue, el último. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Mire qué dureza. Mire cuánta gente vive en esa dureza espiritual. Viendo las cosas, no vienen a Jesús. Viendo cómo está el mundo de perdido en todos lados. En las escuelas uno ya no puede, los papás, los padres ya no pueden tener tranquilidad, porque ahí en las escuelas encuentran, ¿qué cosa no? Todo lo que se refiere a maldad. Y aún así, la gente no viene a Dios. ¿A dónde vemos que no veamos la maldad avanzada increíblemente, con pasos gigantados cada día? ¿A dónde vemos que no veamos la desmoralización? La moral está por los suelos, hermanos. El mundo es un desastre. No se necesitaría verdaderamente ni las escrituras para entender, si fuéramos un poquito sabios el hombre, para entender que se necesita la mano del Ser Supremo para arreglar este mundo. Cuánto más que tenemos las sagradas escrituras. Vea la dureza de estos hombres. En lugar de abrazar a Jesús y decirle: Jesús, no te vayas, quédate aquí conmigo, quédate aquí con nosotros. Pero mire, hermano, ni uno siquiera de esa multitud le dijo Jesús:
no te vayas. Si ellos quieren que te vayas, te ofrezco mi casita, vente, entra aquí. Nadie le rogaron a Jesús que se fuera, y Jesús se fue. ¿Y qué podemos pensar de aquel ladrón crucificado a la izquierda de Jesús? Aún en la misma muerte le decía: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Eres un mentiroso. Prácticamente lo que le estaba diciendo, un hipócrita, impostor. En la misma cruz, allí murió. Mire la terrible consecuencia de la levadura. Por la dureza de su corazón, ese hombre fue al infierno. Ese ladrón fue al infierno. Pero mire el otro, por ser sabio e inteligente, le dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: te digo que hoy mismo, aleluya, en otras palabras, tú vas a ser mi evangelista en el seno de Abraham. Prácticamente así lo fue. La Biblia lo revela de esta manera. Cuando Jesús muere, va al infierno a predicar a los espíritus, así dice la Biblia, mientras que el pecador en la cruz muere y va al seno de Abraham y les dice a todos los santos del Viejo Testamento: no se preocupen, que el Mesías ha llegado, y yo soy el primer fruto de esa maravillosa sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Aunque nadie invita a Jesús a tu corazón, aunque nadie invita a Jesús a su casa, usted debe de invitarlo. Usted debe de decirle: Jesús, quédate conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Jesús, yo te invito a mi corazón. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, aunque nadie te quiera, yo te quiero con todo mi corazón. No endurezcas su corazón, hermano. No endurezcas su corazón, hermana. No endurezcas tu corazón, joven. No endurezcas tu corazón, tú que estás aquí presente. Invita al Señor. No seas como aquellos. Antes bien, no seas como aquellos que lo rechazaron. Sé como aquellos que aprovecharon la oportunidad de tener a Jesús cerca de ellos, que aprovecharon el estar en vida, el tener vida ahora. Así como estás con tus ojos cerrados, ¿hay alguien que tenga alguna petición este día? ¿Alguien que tenga alguna necesidad? ¿Alguien que Dios le haya hablado y quiere alzar su mano? Quiero orar por usted antes de despedirnos. Si quieres alzar tu mano, álzala ahí donde está. Dios bendiga a todos los que están alzando sus manos. Dios bendiga a los que están alzando sus manos. Quizás puedas entender que en algún momento no ha sido el esposo, la esposa, el hermano, el hijo, lo que sea, el compañero, y algunas de las veces pareciera que te arrastraste bajo esas características de la levadura. Caminaste bajo esas características. Vimos que Pedro fue sincero y aceptó. Pedro fue sincero y se arregló. Pedro fue sincero y enderezó su manera de vivir. Usted y yo necesitamos ser sinceros con nosotros mismos y con Dios, que al fin que Dios lo sabe todo. Padre, en esta hora oramos por cada uno, Señor, de las manos que se han levantado. ¿Hay alguien que quiera venir acá adelante? Queremos orar por usted antes de despedirnos. ¿Quieres decirle al Señor: Señor, toma el trono de mi corazón, toma el trono de mi hogar, toma el trono de mi iglesia, toma el trono, toma todos los tronos tú, Señor? En esta hora, Señor, oramos por todos los que alzaron sus manos, Padre.
En el nombre de Jesús, Señor, cual sea su necesidad, su petición, Padre, cual sea, Señor, la palabra que has hablado sobre sus vidas, que ellos puedan ser ese hombre y esa mujer, Señor, ese joven, ese adolescente, ese niño que te ama con todas sus fuerzas. Aunque nadie te quiera, Señor, nosotros te seguiremos queriendo. Te seguiremos amando, Señor. Y te seguiremos esperando, Señor. Aquí están nuestras vidas, Señor. Queremos ser de bendición para los que están a nuestro alrededor. Queremos ser de bendición para cada uno de los que están alrededor de nosotros, Señor. Oh, sí, Señor. ¿Quieres ponerte de pie, hermano? Ponte de pie y vamos a cantar junto con nuestros hermanos. Y si alguien quiere venir acá adelante, puede venir. Vamos a orar por usted. Vamos, iglesia, dile al Señor con todo tu corazón. Que quiera venir, hermanos. Oh, sí, Señor. Toma nuestro trono, Señor. Toma el trono, Santo, Santo. Oh, sí, Señor. Haz la diferencia, Señor. Oh, hacen ella, Señor. Oh, la Biblia. Levanta.